Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video les voy a estar haciendo un story time de mi experiencia y mi vida viviendo con ansiedad. Hay muchas personas que todos los días me preguntan en los comentarios qué les está pasando, que si eso es ansiedad, que si deberían de preocuparse, todas esas cosas. Y quiero contarles mi experiencia para que así ustedes puedan comparar y ver qué acciones pueden tomar, ya que es algo que las personas básicamente es algo que es muy fluctuante. No todo el mundo va a sentir lo mismo y no todo el mundo va a pensar que realmente es ansiedad. Así que pues nada, por eso quiero hablarles de este tema. Luego voy a hacer un video aparte diciendo cómo yo manejo la ansiedad de manera natural. Y pues quizás si te puedes identificar con algo que me sucede a mí, quizás a ti también te puede funcionar. Así que comenzamos. Yo desde pequeña fui una niña muy ansiosa, era una niña hiperactiva, no me podía estar quieta en ningún lugar, siempre estaba corriendo, caminando, metiéndome debajo de los muebles, cualquier cosa, o sea, tenía mucha energía. En las noches no dormía, mi madre siempre tenía que estar haciéndome leches calientes y cosas para yo poder dormir, y todavía era de noche, me acuerdo, y yo no dormía. Era una niña muy hiperactiva. Pero en la escuela sí hablaba muchísimo, los maestros siempre le estaban hablando, dándole quejas a mi mamá de que yo hablaba mucho y todas esas cosas, pero mis notas nunca mermaron, siempre fueron óptimas, normales, o sea, no he tenido notas muy sobresalientes, pero lo normal, el average de todo estudiante. Así que siempre fui muy desinquieta. Yo fui una niña con una mente muy abierta desde pequeña. Me acuerdo que a eso de los 3 años yo tenía mucha conciencia de lo que era la muerte. O sea, yo sabía que cuando una persona moría, su cuerpo se iba a descomponer, que la persona se iba a ir o para la eternidad, para donde sea que había decidido estar. Y yo estaba muy consciente de la muerte física, de la muerte como los adultos lo conocen. Entonces eso me creaba mucha ansiedad, porque realmente yo sabía que en cualquier momento un ser querido mío podía fallecer y nunca más volverlo a ver. Así que yo no era de estas niñas que le decían, no, pues fulano se convirtió en un angelito y te está mirando desde el cielo. No, yo sabía que fulano se había muerto y no iba a volver nunca. Básicamente, me acuerdo que no fue por algo que mis padres me dijeron, sino porque yo tuve un sueño. Ese fue el que me acuerdo, obviamente tenía como 3 años. Tuve un sueño con mi mamá, que mi madre se había muerto. Todavía me acuerdo como si fuera hoy el sueño. Que mi madre se había muerto, yo me levanté muriéndome, estuve una semana enferma con fiebre y todo luego de ese sueño. Así que se podrán imaginar mi nivel de ansiedad cuando estaba en ese punto. Yo cuando crecía, que era niña, yo me chupaba el dedo con una almohada. Entonces ese era mi sedante. Yo dormía perfectamente y todo siempre y cuando yo tuviera mi almohada y mi dedo. Y yo me lo chupé como hasta los 19 años, que lo dejé sola. Pero yo tuve brackets y tuve rompevicios y todas esas cosas, y eso era lo que a mí me calmaba. Una vez yo lo dejé de hacer, ese hábito, ahí fue que yo comencé con un insomnio insoportable, totalmente insoportable. No podía dormir en las noches, más sin embargo en el día sí, pero era porque la noche me da mucha ansiedad desde siempre, pero no se me reflejaba como ataques de pánico ni nada, era simplemente que no podía dormir porque mi mente estaba pensando muchísimas cosas. Entonces mi primera oportunidad que tuve con la ansiedad física, que un ataque de ansiedad, de pánico, fue podría decir que fue en el verano del 2013. Ya yo estaba diagnosticada desde el 2008 con Hashimoto, y yo no había tenido ningún tipo de síntomas excepto la irregularidad menstrual, que no ovulaba, y el aumento de peso. Pero fuera de eso yo realmente ni pensaba que tenía nada. Siempre decía, sí, tengo Hashimoto, pero no había nada que me indicara que yo tenía esa condición. Simplemente, obviamente, los exámenes, pero físicamente yo estaba normal. Obviamente, pues no estamos hablando de cuando tenía 18 años, cuando tenía 19, 20 años, no se compara ya luego cuando crecí más adulto. Luego de eso
En ese verano, me acuerdo, el 1 de junio del 2013 me quedo sin mi trabajo estable. Yo acababa de comprar mi casa, tenía apenas 21 años y acababa de comprar mi casa hacía un año. Entonces me estaba recuperando de todo lo que fue comprar la casa, de todas las cosas, que es un gasto muy fuerte, y yo estaba totalmente sola haciendo todo eso. So me quedé sin mi trabajo de 40 horas estable, y comencé a recibir, sí, un poco de dinero y todas esas cosas, lo que se llama el desempleo, pero obviamente no era suficiente. Gracias a Dios por mi papá, que me ayudó muchísimo a yo poder, pues, cubrir mis deudas y eso. Pero como quiera, eso me comenzó a crear una ansiedad de no saber qué iba a hacer. Así que decidí tomar un curso para poder sacar una licencia de informática, que yo no había estudiado nada relacionado con la informática per se. Yo había estudiado data entry. Entonces me meto a estudiar algo que, o sea, a coger una licencia que yo no había estudiado nada como tal. Eran 3, 4 libros grandísimos en inglés, que yo no es mi primer idioma tampoco. Entonces me metí desde junio hasta agosto a estudiar sin salir. O sea, yo me levantaba en la mañana, además de que estaba con todo lo de que no tenía trabajo, me levantaba en la mañana y me ponía a estudiar hasta la noche. Nadie me veía, estaba todos esos meses encerrada en mi casa solamente estudiando para poder aprobar esa licencia, que era muy cara. Mi tía me la estaba pagando, así que yo dije como que no puedo defraudar, o sea, no puedo hacer gastar dinero en vano. Y para ese entonces, esa oferta, pues yo tenía 2 oportunidades para poder sacarlo, y eran 2 exámenes, que cada uno tenía 2 oportunidades para sacarlo. Entonces, pues nada, me preparo con todo eso, un campo que no conocía como tal, y voy a la primera y no lo pasé, por muy pocos puntos no lo pasé. Y eso me fue creando una ansiedad tan fuerte, que a mí fue la primera vez que yo experimenté la ansiedad. Fue como de 1 a 1000, increíble. O sea, comencé como a hiperventilar, no podía concentrarme, no podía articular las palabras, porque mi mente estaba tan ida en el que yo había fracasado en ese examen, que realmente no podía hacer una oración completa. Luego de eso me calmó, me tranquilizó, y estuve creo que 2 semanas más estudiando para volverlo a retomar. Y entonces, cuando iba de camino para allá, me acuerdo, era como unas 2:30 horas de camino, porque el centro donde lo iba a coger tenía que ser allá, porque eran para las personas que no lo habían pasado. Entonces fui con mi mamá, y yo no les puedo explicar a ustedes lo que yo sentía en ese momento. Mis manos, yo no sentía mis manos, era como si un globo las hubiera atrapado. Tenía las manos rojas, no sentía las manos, un hormigueo horrible, el pecho apretado, yo no podía respirar, mis respiraciones eran muy muy cortas, y eso era en lo que yo iba de mi casa a ese centro a coger ese examen. Yo no podía respirar, no podía hablar oraciones completas. Tenía, bueno, mucho calor, las manos frisadas, yo no podía literalmente ni respirar. Bueno, me sentía tan horrible que yo le dije a mi madre, yo creo que me va a dar un ataque al corazón. Yo dije, básicamente, o sea, ya creo que me va a dar un ataque al corazón, porque no podía respirar. Tenía todo el lado izquierdo totalmente dormido, la cara dormida. Tuve que pararme a orinar como más de 10 veces en el camino, porque es que era como si mi cuerpo quisiera correr, salir, y yo estaba encerrado en un carro, pasando por un sitio que yo no conozco. Y fue para mí una cosa increíble. Yo estaba intentando respirar, pero no podía respirar, no podía hablar, no podía distraerme. Intenté usar música y no podía, no sabía qué me pasaba. Yo pensaba que me iba a dar un ataque al corazón. Mi madre se asustó, y ella no es de las personas que se asustan. Ella pues siempre es como que, ok, vamos a ver qué pasa. No, pues ella estaba muy muy asustada. Me dijo, wow, o sea, nunca te había visto así. Me puse roja completa, bueno, fue una cosa horrible. Llegué como pude al centro, no sé cómo, o sea, yo siento una nube cuando me acuerdo de esto, porque yo llegué al centro, subí las escaleras, apunté mi nombre temblando, no podía ni coger el bolígrafo para apuntar mi nombre de que había llegado. Entro, eran unas 200 preguntas que tenía que hacer en creo que 1 hora y media o 2 horas, no me acuerdo, y yo me metí frente a la computadora y me puse a hacer el examen. Yo
no sé cómo yo lo hice, realmente no lo sé, no me explico cómo lo hice porque ni yo me acuerdo bien qué fue lo que realmente yo estaba haciendo en ese momento, porque era como una nube que yo estaba mental. Terminó el examen, me dice que lo pasé por muy poco, pero lo pasé, y ahí automáticamente pues cojo el papel que me dan y me voy. Yo iba por el camino muriendo, o sea, literalmente yo dije, me voy a morir. Luego de eso le dije a mi madre, párate en emergencias porque no puedo, me duele el pecho, me duele, o sea, no puedo respirar, siento que de verdad me voy a morir. Yo nunca había sentido un ataque de pánico en mi vida, aunque sí había sentido ansiedad, pero no pánico. Entonces vamos a la sala de emergencias, me hacen un EKG, me acuerdo que me hicieron también, me hicieron un EKG, me hicieron pruebas de sangre y me dijeron está todo bien, o sea, no tienes nada, estás perfecta. Entonces vienen y me dan una Viscaril para tranquilizarme y todo se fue así, súper rápido. Y el doctor me dijo, tienes ansiedad, me dijo, estás pasando por algún proceso. Y yo dije, bueno, yo tenía la depresión de que me había quedado sin trabajo y me sentía inútil, más tenía la presión de que estaba cogiendo ese examen. Luego de eso me acuerdo que eso fue en agosto, en septiembre comienzo un trabajo nuevo que aunque era tiempo parcial, pero era un sitio nuevo. Yo llevaba ya 4 años trabajando de guardia de seguridad, que yo estaba en un sitio sola por 8 horas, nadie me molestaba, nadie me decía nada, y yo soy hija única y eso me causa mucho estrés social porque yo no sé cómo hacer ese primer contacto con las personas. Entonces entrar en un trabajo nuevo, ir a la universidad nueva, una escuela nueva, un sitio nuevo, para mí es muy traumático, porque aunque yo soy muy extrovertida, soy muy sociable en cuestión de cuando ya mi entorno como tal, le hablo a las personas, sí me hablan y todo eso, pero ese primer contacto para mí es muy fuerte, y esa ansiedad de estar en un trabajo nuevo, esa ansiedad de conocer personas nuevas, de volver nuevamente a un trabajo que no era lo que yo estaba acostumbrada, aprenderme todos los pasos nuevos y todas esas cosas, pues me hizo crear un estado de ansiedad que ya yo tenía porque estaba con depresión también y todas esas cosas. Pues dentro de todo comienzo ese trabajo nuevo. Me acuerdo que al mes de yo comenzar ese trabajo ya yo había bajado 15 libras porque era tanto que no podía comer, sentía una bola en el estómago, literalmente era una bola, o sea, era como que yo comía y yo sentía que la comida se quedaba en el estómago, o sea, encima del estómago, no llegaba a bajar nunca. Entonces eso me cogió los nervios totalmente el estómago y yo no podía comer como se supone. Más en el trabajo, era un trabajo bien activo, siempre estaba caminando todo el tiempo, entonces bajé como unas 15 libras en menos de 2-3 semanas. Luego de eso también me acuerdo un día en la mañana yo entré a trabajar y yo estaba acostumbrada a tomar café normal con cafeína, porque yo era guardia de seguridad y yo tomaba unas 3-4 tazas al día. Después la noche me tomaba también, pues porque yo tenía turnos de noche y yo estaba tan acostumbrada a tomar café y yo pues nada, tomaba normal. Me acuerdo que ese día me tomé un café y me fui a trabajar. Como a las 2 horas de comenzar el turno yo comienzo a sudar, comienzo a sentirme las manos frías, el apretón en el pecho era horrible, tenía un dolor muy fuerte que me corría desde todo esto hacia atrás. Me dolían todos los hombros, las manos, no podía respirar, me sentía que me iba a desvanecer y que me iba a desmayar o algo así. Y le digo a mi supervisora, mira, me tengo que ir porque no me siento bien, me duele el pecho, me duelen las manos, no me siento las manos, siento como una nube, siento que me voy a desvanecer. Me acuerdo que de ahí directo fui a urgencia otra vez y me hacen entonces un CT de la cabeza porque me había quejado del dolor acá, entonces pues estaban descartando, me volvieron a hacer un EKG y me volvieron a sacar análisis de sangre. Entonces me dicen, todo salió bien, no tienes nada, o sea, está, por lo menos en lo que se respecta a tu corazón y todo, está normal. Me dicen, lo que estás teniendo es un ataque de ansiedad. ¿Qué pasa? Que yo me pongo ahora a pensar y analizar que lo que me dio y me subió todo eso, porque no tenía ningún motivo por haberme dado un ataque de ansiedad a ese tiempo, fue que me había tomado un café.
ahí fue que yo comienzo a ver el efecto que tenía la cafeína en mí, el efecto que había comenzado de la noche a la mañana a tener en mí. Y fue luego de que yo tuve esa primera ataque de pánico cuando iba de camino a coger el examen. Luego de eso ya mis nervios, todo no fue lo mismo. Tuve que dejar el café totalmente, por lo menos con cafeína, o sea, absolutamente nada que tuviera cafeína yo lo podía tomar, ni nada que tuviera estimulante. Y fue desde específicamente ese momento. Otra de las cosas que me acuerdo que me dio ansiedad fue, una vez estuve con un pensamiento compulsivo como por un mes aproximadamente, pero era compulsivo. O sea, yo estaba pensando que mi tiroides era tan grande que yo no podía respirar. Eso fue el principio, literalmente, cuando me comenzaron los ataques de ansiedad. Y yo estuve con ese pensamiento compulsivo como un mes. O sea, como un mes. Yo estuve pensando de que mi tiroides era tan grande que yo no podía respirar y que me iba a asfixiar. Y estuve así, wow, como un mes, pero yo me acuerdo que fui un día a un cumpleaños y yo me quedé sentada en el cumpleaños y yo estuve ahí sin poder respirar. Yo sentía que tenía como que el diafragma se había congelado y yo no podía llenar los pulmones de aire, una cosa así. Y yo me quedé, o sea, me acuerdo que en el cumpleaños, todo el cumpleaños me quedé así, derecha sin moverme, porque no podía respirar. O sea, era como de que yo sentía que no podía respirar porque mi mente decía que mi tiroides era tan grande que no me estaba dejando respirar. Y yo sentía que yo tenía algo que me estaba como aguantando el cuello. Luego de eso ya yo no aguanté más nada. Estuve con ese pensamiento y no pudiendo respirar y quedándome así y sin poder disfrutar, sin poder hablar por teléfono, sin hacer absolutamente nada, literalmente paralizada por mucho tiempo, porque yo pensaba que mi tiroides era muy grande y no podía respirar. Entonces, al final de todo, fui a urgencias otra vez. Me acuerdo, me tocó un doctor que casi siempre está en ese hospital y yo le digo, mira, yo siento que no puedo respirar porque siento que mi tiroides me está asfixiando. Entonces él me dice, mira, ven acá, te voy a mostrar lo que es una tiroides grande. Y esas personas viven todavía. Se busca en Google y comienza a buscarme bocio y comienza a buscarme lo que es cómo se ve una tiroides grande. Y me dice, esas personas están vivas y pueden respirar. Tu tiroides no está tan grande, está grande, pero no es una cosa que te va a asfixiar ni te va a morir porque no vas a poder respirar. Me dice, tienes ansiedad. Era como la cuarta vez que iba al hospital y me decían lo mismo. Me dijo, estás pasando por ansiedad, te estás pensando todo el tiempo en un solo pensamiento y te está dando ansiedad. Me dijo, nada, me recetaron Vistaril, me dieron 2 Vistaril y me recetaron una receta y nunca fui a buscarla. Y pues nada, simplemente él me abrió los ojos. Ese fue el primer momento que yo caí en cuenta de los pensamientos compulsivos que me estaban dando a causa de la ansiedad. Entonces ahí fue que yo comencé a trabajar con mi mente y decir, bueno, yo me siento de esta manera, pero no me voy a morir porque ya llevo muchos meses así y no me he muerto. Todos los análisis han salido negativos y yo comencé a trabajar con mi misma mente. O sea, cada vez que me venía un ataque o cada vez que me venía un pensamiento, yo intentaba de alguna manera canalizarlo, porque si no, me consumía literalmente. Era muy fuerte esos pensamientos de que me iba a morir, de que en cualquier momento, si algo me pasaba o se me dormían las manos o me subía un poco los latidos del corazón, ya yo pensaba que me iba a morir. Y básicamente la ansiedad es miedo al futuro, la depresión es exceso de pasado. Así que de esa misma manera, la ansiedad en mí era ese exceso de que yo pensaba de que algo iba a suceder cuando realmente era cosas de mi mente. O sea, era cosa de que la misma ansiedad estaba causando a mi mente. Así que ahora me acuerdo, eso fue muy fuerte para mí, vencer ese pensamiento compulsivo que tenía. Y fue que comencé a darme de cuenta de los pensamientos que hace cuando uno está con ansiedad como tal. Luego de eso, en diciembre aproximadamente, en noviembre, mi madre sueña que mi abuela se iba a morir. Que le iba a dar un ataque al corazón y se iba a morir, mi abuela materna, que fue la que me crió y todas esas cosas. Entonces
ya yo estaba en un estado de que cualquier cosa disparaba mi ansiedad. Ya me estaba dando ansiedad todo el tiempo, ataques de pánico. En mi casa yo estaba buscando en internet cómo poderlos controlar, porque ya yo estaba convencida de que era ansiedad lo que me estaba dando, porque iba a sala de emergencia, me daban Vistaril y se me quitaba y me sentía muy bien. Entonces, si los exámenes salían negativos y me daban una pastilla que era para la ansiedad y me sentía perfecta, pues entonces era ansiedad. Y yo comencé poco a poco a intentar manejar la ansiedad. ¿Qué pasa? Luego de que mi madre tiene ese sueño de que mi abuela iba a morir, en diciembre mi abuela cae en el hospital. Ella era diabética crónica, y sus riñones comenzaron a fallarle, su mente comenzó a fallarle, su corazón comenzó a fallarle. Fue un efecto dominó. Entonces ella estuvo en el hospital, esa primera noche que estuvo, yo me quedé con ella y yo vi cómo ella se fue en 2 paros respiratorios, vi intentándola salvar, todas esas cosas. Yo llamé a mi madre llorando, o sea, no puedo estar aquí porque siento que en cualquier momento se me va a morir al lado, y mis nervios estaban totalmente destrozados a ese nivel y no podía. Fue una estadía muy muy larga en el hospital. Fue en diciembre que comenzó todo, creo que luego de Navidad si no me equivoco, y hasta marzo 6, que fue cuando ella murió. Todo ese tiempo en el hospital y en intensivo, con máscaras de oxígeno. Entonces ella era una persona que si uno se quedaba con ella, ella tenía que estar vigilada 24 horas porque la mente se le iba y se quitaba todo, se arrancaba todo. Uno tenía que estar toda la noche forcejeando con ella, subiéndola de la cama, poniéndole las cosas. O sea, era un trabajo constante. Cuando estaba en intensivo era un poco más fácil porque no te dejaban verla solamente media hora, pero entonces luego cuando la subieron a cuarto normal, pues era muy muy fuerte. Solamente estaba mi mamá y yo y una hermana de la iglesia bregando con ella. O sea, era como todo eso. Yo estaba en un nuevo trabajo, mi situación amorosa tampoco no era muy estable. O sea, era como que toda esa mezcla de cosas. Yo estaba totalmente destrozada de los nervios. O sea, era una cosa horrible. A fin de que de diciembre a marzo yo bajé 50 libras porque me dio una gastritis tan crónica que el estómago me comenzó a sangrar y yo no podía comer nada. Tuve que dejar de comer productos animales, lácteos, tuve que dejar de comer carne. La única opción que tuve fue volverme vegana para que se pudiera controlar un poco lo que era el dolor en el estómago tan fuerte. Yo vomitaba, me sentía súper mal. Era una gastritis nerviosa muy muy fuerte y muy crónica que me dio. Los doctores me daban medicamentos y nada pasaba. Ya ellos no sabían qué más hacer con la gastritis que yo tenía tan fuerte. Entonces yo decidí dejar los medicamentos y entonces volverme vegana para poderme sanar esa área. Por eso yo no, como uno dice, no le tiro fango a ninguna de las dietas que hay, porque todas las he utilizado para diferentes cosas y me han funcionado. Así que cualquier dieta que te funcione es muy bien, así que fine. Pero básicamente desde diciembre hasta marzo yo bajé unas 50 libras. O sea, fue ridículo lo que yo bajé porque es que no podía comer, era una cosa horrible. Luego de eso pues mi abuela fallece, las cosas pues entonces ya están un poco más estables, pero entonces continúo teniendo ataques de pánico. Ya para ese entonces, luego de que mi abuela muere, ya yo había aprendido a controlar un poco lo que eran los ataques de ansiedad. Ya yo había comenzado a controlarlos con diferentes cosas. Yo tomaba agua, hacía respiraciones, cosas que me tranquilizaran. Ya había descartado completamente lo que eran los estimulantes como el café y el té. Ya estaba en un camino de que yo pensaba y decía, ok, esto es un ataque de ansiedad, no me va a matar. Si no me mató antes, no me va a matar ahora. Así que así fue como de la manera que comencé más o menos poco a poco a vencer un poco lo que eran los ataques de ansiedad. Entonces me continuaron dando los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, tenía ansiedad, todo el tiempo seguían síntomas nuevos apareciendo y tenían que ver con la ansiedad. Las palpitaciones eran horribles, sentía que el corazón se me iba a salir por la boca.
Cuando me sentaba, las palpitaciones me subían sentada a 125, 130, estando sentada y normal. O sea, era muy fuerte para mí todo esto. La presión arterial me subía también, no era una cosa tan fuerte que me subía, pero sí me subía bastante, quizá 130 sobre 90, cosas así, que no es tan alto, pero sí me subía al límite, me daba dolor de cabeza, no podía dormir, me sentía muy mal. Luego de eso, en el 2014, puedo decir que agosto de 2014, conozco al que es ahora mi esposo. Él es una persona muy tranquila, es una persona muy pasiva, y su tranquilidad me ayudaba mucho en muchas cosas, porque cuando pasaban problemas y situaciones, su tranquilidad me ayudaba a yo estar tranquila. Entonces él fue de muchísima ayuda para mí en el proceso de estar tranquila. Todavía en ese momento yo tenía una gastritis muy fuerte, estaba ya alimentándome un poco más, así que en ese momento yo estaba como al final ya de la recuperación. Entonces básicamente él llegó a ayudarme con todo esto sin él saberlo, porque pues obviamente el estado emocional mío cambió muchísimo, pues obviamente uno estaba enamorado, cosas nuevas, pues todas las cosas, fui poco a poco estabilizándome emocionalmente. Ya luego de eso me daban ataques de ansiedad y de pánico a veces, pero eran ya menos frecuentes, pero siempre había un nuevo síntoma. Una vez me dolía muchísimo esta área de aquí, y era porque tenía ansiedad. Me dolía muchísimo esta área de aquí, estuvo así como una semana doliéndome muchísimo. Luego de eso me acuerdo que ahí fue como en el 2015, me comenzó a dolerle el elevador de la escápula cuando me daba ansiedad, que es todo esto hasta donde está la escápula. Me comenzó a doler cuando tan prontito me daba ansiedad, que yo sentía las palpitaciones, que sentía ese calentón, que sentía que no podía respirar, automáticamente todo se me trincaba, los músculos, y me empezaba a doler todo el cuerpo, toda la espalda. Ahí fue que yo comencé a asociar lo que era la ansiedad. Entonces también en ese momento, como a eso del 2015 al 2016, comencé con un ataque de migraña horroroso que no se me quitó como por un año. Yo estaba tan desesperada, todo el tiempo estaba con gafas, todo el tiempo, o sea, ya yo no sabía qué más hacer. Había ido a doctores y ya yo padecía de migraña crónica, pero nunca me había durado tanto, era todos los días yo tenía migraña. Ahí en el 2015 comienzo un trabajo nuevo, que es el que estoy ahora mismo, y ya yo estaba totalmente rendida con la migraña más la ansiedad. Entonces no sé si la migraña vino no sé si la migraña vino a causa de la ansiedad que tuve por tanto tiempo, pero sí estuvo ahí latente totalmente. Fue muy fuerte para mí ese proceso de la migraña, porque controlaba básicamente mi vida, mi día a día lo controlaba totalmente. Entonces entonces no era tanto la ansiedad, ahora era la migraña. Entonces los síntomas de la migraña son muy fuertes porque me da como si fuera ansiedad, y es porque se me duermen las manos, me pongo muy caliente, me sube la temperatura, me sube la presión, no soy lógica hablando, o sea, no puedo articular oraciones completas, tengo lagunas mentales. Es horrible, o sea, no puedo dormir, me siento muy mal, y eso fue con lo que yo estuve viviendo como un año y medio, hasta que me hice el piercing dye, que es el piercing que tengo en esta oreja, que ya yo he hablado, tengo 2 videos en mi canal de él, y no sé si fue placebo, no sé si fue mi mente misma, pero ahí disminuyeron a 3 ataques al año, puede ser, y de muy corta duración, y no tengo ya que usar medicamentos fuertes para la migraña, solamente de vez en cuando tengo mucha ansiedad, mucho estrés. Eso sí me da obviamente migraña cuando no duermo bien, más que nada cuando no duermo y no descanso bien, me da mucha migraña, pero una sola pastilla lo arregla por el resto del mes. Así que realmente creo que es una combinación de muchas cosas que me ayudaron con la migraña.
pero yo estoy casi segura que la migraña fuerte y crónica vino a raíz de la ansiedad que tenía. Luego de eso ya yo estaba mucho más recuperada. 2016 fue un año que ya yo estaba más estable emocionalmente, ya no me daba ansiedad, ya no me daba depresión. 2017 también fue un año muy estable, aunque al final pues con lo del huracán y todas esas cosas fue más o menos, pero físicamente y todas mis cosas estaban en orden. Obviamente ya 2018, principio de 2018, marzo, fue que salgo embarazada de Hannah. Todo fue muy fuerte porque me comenzó la ansiedad nuevamente, no tan fuerte como al principio porque ya yo la sabía canalizar, pero ahí sí fue que comencé nuevamente con ataques de ansiedad, pues porque desde el principio estuve sangrando, tuve amenaza de aborto, estuve en reposo, sentada todo el día en mi sala, yo me sentí inútil, no podía trabajar. Luego yo no sabía qué iba a pasar con mi bebé porque, o sea, sangrar de la manera que yo sangraba era, o sea, yo decía, es imposible que este bebé se dé. Yo con todo y eso continuaba haciendo todo lo posible porque mi hija siguiera adelante y todas esas cosas. Pues lamentablemente ella a las 14 semanas la perdí. Pero yo estoy tranquila en la parte de que yo hice todo lo que estuvo en mi poder para que ella siguiera adelante, y si el Señor decidió que se le iba a llevar, pues esos son sus designios, y realmente pues no le reclamo nada al Señor, así que yo estoy tranquila de que yo hice todo lo que estuvo en mis manos para que ella siguiera adelante. Así que luego de eso estuve 7 meses en una depresión muy fuerte, muy intensa. Yo sentía que yo nunca iba a salir de esa depresión, sentía que estaba como en un hoyo, como en algo, o sea, oscuro, que no podía salir. Yo no le veía la alegría a la vida, o sea, yo solamente me depositaba en la vida, o sea, yo literalmente no dormía bien, no comía bien, no hacía nada bien, iba al trabajo porque tenía que ir, al mínimo detalle tenía que encerrarme en el baño a llorar, me daban ataques de pánico, me tenía que sentar en el piso del baño para esperar a que me pasara para poder entonces seguir en el trabajo. Fueron unos meses muy fuertes, muy duros. En septiembre entonces comenzó la dieta keto, comienzo pues más motivada a llevar mi salud a estar mejor, a bajar de peso, a sentirme bien conmigo misma, y comienzo a envolver muchas cosas. Y aunque ustedes no lo crean, a los 7 meses de haber perdido a Hannah, salgo embarazada nuevamente. Eso fue en diciembre de 2018. 2 días luego de Navidad me entero que estaba embarazada, y a las 5 semanas lo perdí en enero 2. Así que luego de eso, que ustedes no lo crean, fue algo malo obviamente, pero me hizo despertar, ya yo no podía pensar solamente en Hannah, sino que ya también tenía que pensar en este último bebé que había perdido. Entonces eso me hizo que me desconectara, ese lazo emocional que yo tenía con Hannah, y entonces hizo que yo saliera de la depresión. Ustedes no lo crean, las cosas malas, aunque ustedes no lo crean, pueden hacer cosas buenas, con un rebote hacia uno. Entonces ahí fue que comencé a tener más confianza en mí misma, comencé a sentirme mucho mejor. La depresión pues ya no la tenía. Al ataque de ansiedad les puedo decir que a mí no me ha dado un ataque de ansiedad hace meses, o sea, meses que a mí no me ha dado un ataque de ansiedad. Sí me ha dado un poco de ansiedad, pero lo controlo porque ahora estoy tomando pastillas naturales y me ayudan muchísimo, pero meses, les puedo decir que más de 6 meses que a mí no me da un ataque de pánico. Y realmente una cosa mala se pudo convertir en el bloqueo de la cosa más mala que me había pasado. O sea, fue una cosa increíble. También el Señor estuvo conmigo en todo momento, y me ayudó a pasar todas estas pruebas y todas estas cosas. Y realmente lo que quiero hacer con este video y contarles mi historia es que ustedes no están solos, no son los únicos que se sienten así. Hay veces que a mí, por lo menos, mi ansiedad tuvo un desencadenante y tengo una condición que uno de los síntomas es la ansiedad, pero esto puede pasarte en cualquier momento de tu vida, en cualquier etapa. Puedes estar lo más tranquilo y estable posible y te puede empezar a dar ataques de ansiedad. Y al principio uno piensa que uno está loco, al principio uno piensa que uno
uno piensa que vas a estallar, que estás encajonado en un cuadro, uno piensa que te vas a morir, que te va a dar un ataque no sé, al corazón, un derrame, algo. Pero en la mayoría de las veces es ansiedad. Y se puede vivir, se puede combatir la ansiedad, se puede vivir con ansiedad y puedes tener una vida normal y decente y funcional aún teniendo ansiedad. Solamente tienes que aprender a controlar, aprender a conocer tu cuerpo y más que nada aprender a controlar la mente. Tienes que aprender a controlar tu mente, tus pensamientos. Yo tengo un poco de pensamientos compulsivos, a nivel de que yo he tenido que virar cuando voy para el trabajo a ver si realmente la perra está bien, a ver si yo cerré la puerta, cosas que yo sé que ya las hago ya, y porque no me estoy tranquila, no puedo estar en el trabajo tranquila pensando de que la perra no está o de que algo pasó. Mi nivel de ansiedad es, yo no puedo, ahora ya estoy un poquito mejor, pero antes yo no podía coger el teléfono porque sentía que me iban a llamar para darme una mala noticia. Números nuevos, me da una ansiedad horrorosa cogerlos porque pienso que es que me van a llamar a decirme que un familiar mío le pasó algo. A veces cuando me llaman en la noche o de madrugada o alguien me testea y me dice tengo que hablar contigo, ya yo siento que son malas noticias, ya yo pienso que son malas noticias, y yo siempre desde pequeña he sido así. Siempre he pensado que las malas noticias me van a llegar como ya me han llegado anteriormente, o sea, y aunque ustedes no lo crean, es un pensamiento, porque es una idea que uno mismo se hace. Entonces cuando tú te pones a ver, las cosas nunca han pasado de esa manera. Tú piensas y te haces una película en tu mente, tú dejas que tus pensamientos fluyan como quieren, que tu ansiedad maneje tus pensamientos. Entonces cuando te pasa, quizás sí te pasa una situación así, pero no es nada de lo que tú pensabas. Por ejemplo, yo pensaba que a mí me iban a llamar al trabajo a decirme que mi abuela había fallecido en cualquier momento. Y no fue así, nunca hubo esa llamada, porque cuando mi abuela falleció, yo me acuerdo que por alguna razón yo estaba en casa de mi madre esperándola, y mi madre llegó y me dio la noticia física. O sea, ella llegó y me dijo, mira, mami no está. Y no fue como yo pensaba que me iban a llamar, que me iban a decir que ella no estaba, y muchas cosas en mi vida han pasado de esa manera. Cuando yo estaba embarazada de Hannah, yo pensaba que yo la iba a perder así en mi casa, que cuando yo llegara al hospital me iban a decir que no tenía latidos o algo así, y nunca fue así. O sea, yo estaba en mi casa, comencé con contracciones, cuando llegué al hospital aguanté contracciones unas 4 horas y luego ella salió, o sea, en el hospital. Y no fue nada de lo que yo me imaginaba y mi ansiedad me hacía imaginarme. Así que es cuestión de uno poder también controlar un poco esos pensamientos compulsivos que vienen a causa de la ansiedad. O sea, yo por lo menos siempre fui una niña muy ansiosa desde pequeña. Siempre era de las que tenía que estar pensando y analizando y escudriñando todas las cosas a mi alrededor, pero de manera apocalíptica, una cosa horrible. Y eso también, pues, hay personas que están predispuestas a la ansiedad, hay personas que pues por motivos y cosas y circunstancias le comienza la ansiedad, pero yo lo que quiero enseñar con este video es que no estás solo, no eres la única persona que te pasa y lo puedes vencer, Así que pues nada, hasta aquí voy a dejar este video. Cualquier duda, cualquier pregunta, no dudes en hacérmela, dejármelo en los comentarios. Me puedes contactar por mi red social. Tengo un Instagram que se llama igual que este canal, Claranica, que ese es mi Instagram público. Me puedes conseguir ahí si necesitas hablar, si necesitas algún consejo, puedes escribirme. Yo estoy siempre disponible para las personas que necesitan ayuda, así que no duden en comunicarse conmigo. No soy profesional de la salud dirigido a la ansiedad, estoy simplemente dejándome llevar por lo que yo he padecido. Obviamente no a todo el mundo le funciona lo que a mí me ha funcionado, ni todo el mundo padece la misma ansiedad que yo. Siempre es bueno ir a ver a un doctor, a un psicólogo que te ayude a canalizar tus pensamientos, que te ayude con toda esta situación. No tengas miedo de ir a buscar ayuda, no tengas miedo de hablar con personas para que te ayuden a buscar personas que puedan ayudarte en este camino de vencer la ansiedad. Yo obviamente tengo diferentes maneras de pensar, pero si tú eres una persona que piensas que no puedes más con esto,
busca ayuda, no te quedes callado. Hay muchas líneas que puedes comunicarte y te pueden dar ayuda. Así que pues nada, hasta aquí voy a dejar este video. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal y compártelo con personas que le puedan ayudar a este tipo de video. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Chao.